Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de tecnología. Hoy te explicaremos cómo conectar tu ordenador con Windows 10 u 11 a una pantalla inalámbrica. Este es un proceso muy sencillo que te permitirá compartir tu pantalla del ordenador con otros dispositivos, como por ejemplo un Smart TV, sin tener que utilizar cables. Antes de comenzar, verifica estos sencillos puntos. 1. Asegúrate de que ambos dispositivos estén encendidos. Verifica que tanto tu ordenador como la pantalla estén encendidos antes de intentar conectarlos. 2. Verifica la velocidad de tu conexión a Internet. Asegúrate de que tu conexión a Internet sea lo suficientemente rápida para que la proyección sea fluida y sin interrupciones. 3. Configurar la resolución de pantalla adecuada. Verifica que la resolución de la pantalla de tu ordenador sea compatible con la resolución de la pantalla a la que quieres proyectar. 4. Utiliza un adaptador adecuado. Si estás conectando tu ordenador a una pantalla más antigua que no es inalámbrica, es posible que necesites un adaptador específico. 5. Actualice los controladores y Windows. Mantenga tus controladores y tu sistema operativo actualizados para asegurarse de que la proyección de pantalla funcione de manera efectiva. Ahora sí, empecemos. Paso 1. Primero, verifica que tu ordenador y la pantalla a la que quieres compartir estén conectadas a la misma red Wi-Fi. Esto significa que ambos deben estar en el mismo lugar y tener acceso a Internet. Paso 2. Presiona una vez la combinación de las teclas de Windows y K. Recuerda que la tecla Windows está en la parte inferior izquierda de tu teclado. Paso 3. Verá una lista de dispositivos disponibles para conectarse, como televisores, proyectores o sistemas de audio. Haga clic en el dispositivo al que quieres conectarte. Paso 4. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la proyección. Y eso es todo. Ahora puedes ver tu pantalla en otro dispositivo. Gracias por ver este tutorial. Si te fue útil, regálame un like y suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido interesante. Gracias por tu apoyo.